Hermosuras, bienvenidos a un nuevo caso. Perdón, mil perdones por no haber subido contenido esta semana. Este tema del virus de verdad que es un sube y baja, días bien, días mal. Esta semana que pasó literalmente perdí mi voz y sin voz pues no hay forma de grabar. Gracias a Dios ya mejor, así es que si me escuchan un poco congestionada o un poco extraña la voz, ya sabrán por qué es. Cuídense de verdad un montón porque esta es mi tercera semana con este virus y de verdad que no está chévere. Así es que hermosos, de verdad espero que Dios los cuide un montón. Cuídense también ustedes porque ese virus no solamente aquí en el país sino que en otros países también se está esparciendo bastante. Bien, mi gente, antes de dar inicio deseo invitarte a ti que quizás entraste por casualidad en este canal. Te invito a suscribirte a tu canal y así puedas formar parte de esta familia. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de la masacre de San Juan Opico. El 3 de marzo del año 2016, El Salvador y sus habitantes veían un nuevo amanecer. Una mañana como cualquier otra, todos se preparaban para iniciar su día de labores y como salvadoreños trabajadores, muchos salían a ganarse el sustento de cada día. Nadie podía imaginarse que ese día en el calendario se marcaría una fecha con sangre inocente, una de las peores tragedias que enlutarían al municipio de San Juan Opico, un hecho que hizo estremecer a todo el país. Por todos es ya conocida la guerra que existe entre las pandillas, Mara Salvatrucha, mejor conocida como la MS-13, la pandilla 18 revolucionarios y 18 sureños. Esta rivalidad desencadenaría una de las peores masacres cometidas en la historia de El Salvador, después de la guerra civil que algún día vio El Salvador. La mañana del 3 de marzo del año 2016, Gerson Carlos Carías Murcia, de 26 años, Eric Salvador Durán, de 24 años, su primo Marvin Iván Durán Santos, de 27 años, Jorge Alberto Colorado, de 47 años, José Alonso Martínez Navarro, de 35 años, José Carlos Espinosa Beltrán, de 24, Jonathan Gabriel Castellanos, de 25 y Francisco Javier Abrego, de 34 años de edad, salían de sus hogares hacia el caserío La Flor del cantón Agua Escondida en San Juan Opico, La Libertad. Estos 8 hombres eran empleados de una empresa subcontratada para la distribuidora de energía eléctrica Edesal. Habían sido enviados a este caserío a hacer excavaciones para colocar postes del tendido eléctrico. La mayoría de estos hombres eran los únicos encargados de llevar sustento a sus hogares. Casi todos tenían hijos, aún menores de edad. En el caso de Gerson Carías y Eric Durán, tenían apenas 4 días de haber sido contratados para esta empresa. No así el primo de ambos, Marvin Durán Santos, quien laboraba en la empresa desde que tenía 18 años. Gerson Carías, que aunque apenas tenía pocos días de trabajar, ya hacía planes con los $11 diarios que estaba ganando. Estaba por cumplir 27 años. Los cumpliría el 11 de mayo del año 2016 y no hacía mucho que se había acompañado con una joven de la villa de Cusinahuat en el departamento de Sonsonate, lugar donde él también vivía. Su madre le había dado un espacio pequeño para que hiciera una casa con láminas usadas y plásticos negros. Los familiares de los primos Durán aseguran que a falta de fuentes de empleo en Cusinahuat, los jóvenes no rechazaban ninguna oferta de trabajo, aunque eso implicara viajar grandes distancias. Los empleados que llevaban más años en esta empresa ganaban $15 diarios, algunos originarios también de Cusinahuat, mientras que otros vivían en Jayaque, departamento de La Libertad. Ellos trabajaban conscientes de que no tenían ninguna prestación laboral, incluso los trabajadores que tenían años de trabajar en este lugar, resignados a que si no trabajaban tampoco tenían ni seguro ni salario. En este caso también suenan los nombres de Miguel Ángel Hernández, de 58 años, José Alonso Mengíbar y Carlos López Rafael. Los 3 eran agricultores y jornaleros. Residían en el caserío La Flor y esa mañana, como todos los días, salieron también a buscar sustento para los suyos. Aquella mañana del 3 de marzo, Miguel Ángel Hernández le hizo una broma a una de sus nietas. Luego salió a trabajar, pero a pocos pasos regresó 3 veces por cosas que se le olvidaban. Era agricultor y corralero en una propiedad del caserío de La Flor, cantón Agua Fría, en San Juan Opico, donde había vivido desde hacía 40 años. Días antes le había prometido a María, su esposa, que le ampliaría el corredor
de la casa. Lo último por lo que Miguel regresó a su vivienda fue por un machete. Luego ya no le vieron más. Se había ido a pastorear un ganado. Era parte de su rutina diaria desde hacía más o menos 15 años. Poco antes del mediodía siempre regresaba con el ganado. 11 hombres en total, que ese día lo único que buscaban era sacar adelante a sus familias. Esa mañana en la zona también se encontraban distribuidos otros empleados de otras compañías eléctricas realizando trabajos similares, pero ellos no estaban solos. Algo les acechaba esa mañana. Cerca del mediodía se escuchó por los lugareños de la zona una ráfaga de tiros. Al cabo de unos minutos vieron pasar varios vehículos repletos de policías y soldados. La inquietud se apoderó rápidamente de los habitantes. Se corrió el rumor. 11 hombres yacían tendidos en el piso. Habían sido cruelmente ejecutados. Los familiares de los dos jornaleros, teniendo el mal presentimiento de lo que les avecinaba, salieron rápidamente hacia el lugar de los hechos. Querían ver si entre las víctimas estaban sus familiares. También al lugar se hicieron presentes empleados de otras compañías eléctricas para ver si se trataba de sus compañeros. El supervisor de los 8 hombres había pasado minutos antes y únicamente pudo ver que las herramientas de los 8 empleados estaban tiradas. Es entonces cuando envían a otro compañero y reconoció a las 8 víctimas. Un hombre se acercó ansioso hasta donde estaba un policía y un soldado que custodiaban la escena de la masacre para comprobar si su hijo Marvin Iván Durán Santos, de 27 años, estaba entre las víctimas. Al agricultor le acompañaban sus hermanos, quienes llegaron en busca de Eric Moisés Durán, de 27 años, y Gerson Moisés Carías, de 28, quienes también fueron ultimados. El hallazgo era desgarrador. 11 buenos hombres, cabezas de hogares, responsables, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, habían sido ultimados y nadie daba un motivo. Las hipótesis iniciales eran que fueron ejecutados por personas vinculadas a pandillas, pues el lugar era territorio de una pandilla. Se creía que el móvil podía ser porque uno de los trabajadores probablemente pertenecía a una pandilla contraria, o también podía que los trabajadores no pidieron permiso a los pandilleros para realizar trabajos en la zona. En cuanto a los jornaleros, se manejaba la hipótesis que fueron eliminados únicamente por haber presenciado el ataque a los 8 empleados. Inmediatamente se desplegó una búsqueda por cielo y tierra. La PNC y los soldados se desplegaron en helicópteros, motocicletas, vehículos. Muchos de sus hombres, a pie y fuertemente armados, buscaban a los causantes de este tan inenarrable y terrible crimen que nada tenía que envidiarle a las masacres cometidas durante la guerra civil. En la escena encontraron inicialmente 7 cuerpos. Todos estaban juntos, boca abajo y con las manos atadas en sus espaldas. 150 metros más adelante encontraron el cuerpo de un agricultor. Una hora más tarde y 200 metros más adelante encontraron a los otros 2 habitantes del caserío. Las víctimas fueron ejecutadas con escopeta y armas de 9 milímetros. También usaron machetes. En redes sociales circuló un video muy crudo de esta ejecución. Por razones obvias no puedo ponérselos aquí, pero en mis redes sociales dejaré este video, además de fotografías de la escena. Advierto, las imágenes son muy crudas. Si alguno es susceptible a ese tipo de material, sugiero no ir a ver estas imágenes. El subdirector de la policía, Valdemar Flores Murillo, estuvo en la escena y manifestó que los técnicos trabajaban a una distancia de 100 metros entre ellos, y esto habría facilitado que los atacantes fueran llevándoselos uno por uno hasta la vereda donde fueron ultimados. Poco a poco, los familiares de cada una de las 11 víctimas fueron despidiendo a sus seres queridos. 11 familias destrozadas, unidas por un mismo dolor y una misma tragedia. Este hecho, que no solo provocó repudio dentro y fuera de El Salvador, sino que llevó a las autoridades a replantear su trabajo en el combate de estos grupos criminales. De ahí surgiría la idea de crear las medidas extraordinarias para tomar el control de las cárceles. Sin duda, el costo fue el sacrificio de los 11 salvadoreños. La empresa para la que laboraban los 8 obreros les brindó a la familia el ataúd y $500 para gastos funerarios. Esto era algo en comparación con los familiares de los 3 pobladores ultimados, quienes no recibieron ayuda alguna, pues no laboraban para ninguna empresa.
pero aquí va un hermano y vamos a hacer justicia nosotros. Malditos, se deleitan ustedes matando sangre inocente. Las investigaciones iniciales descartaron que algunas de las víctimas estuvieran ligadas a alguna pandilla. Una de las víctimas en su cuerpo tenía tatuajes, pero ninguno era alusivo a pandillas. Los dueños de la empresa para la que trabajaban 8 de las víctimas declararon que no estaban siendo extorsionados en la zona ni habían tenido problemas con pandillas. Al igual que los familiares de las otras 3 víctimas restantes, aseguraron que ellos no tenían vínculos con pandillas. Eran conocidos en el caserío como personas humildes, trabajadoras que no se metían ni tenían problemas con nadie. Una buena persona, alegre, ¿verdad? Una persona muy carismática, ya que él pertenecía a la Iglesia Católica, ¿verdad? A la Renovación Carismática Católica. Él el año pasado, en agosto, había hecho un retiro. Como un hombre trabajador, pues, ¿verdad? Bastante honrado entre la familia, pues no se metía con nadie. Hombre trabajador que daba gracias a Dios que ya tenía trabajo. Y daba gracias a Dios también porque ya tenía su hogar. Los compañeros que los conocemos nosotros y sabemos que no andan metidos en nada. No. Y que les ocurra esto. Raro los que les ha pasado, pues porque han pagado justo por pecador. Porque aquí nadie, ellos no, nosotros aquí no, pero ni siquiera manchados en nuestra sí. Se confirman también varias capturas y la localización de un vehículo que probablemente fue utilizado por los hechores para movilizarse. La policía aseguró que fue una acción deliberada por la forma en que cometieron el hecho. Las capturas que antes les mencioné dieron como resultado a un testigo criteriado. Sus declaraciones fueron: le quitamos la vida a la gente que no era, gente que no andaba metida en nada. De esta forma resumió el pandillero de la 18 su declaración en el juicio contra 7 miembros de su misma estructura. Y Dios sabe lo último. ¿Qué tienes que decir al respecto? En ese he participado. Que no tuve nada que ver, yo me consiento limpio ante los ojos de Dios. Yo no tuve nada que ver. ¿Y qué decís en tu defensa? No. ¿Es usted pandillero? No. ¿A qué te dedicas? A vender pan. ¿A dónde? A vender pan. ¿A dónde? En que Saltepeque. Eso es tipo un fotomontaje, yo no tuve nada que ver ¿Viste ahí. el video? Bien, ya lo vi. ¿Y qué decís vos? No. Ya me consiento limpio. El testigo, identificado con clave islámico, incriminó a sus compañeros a cambio de beneficios penales. Los pandilleros acusados por el Ministerio Público de este ataque agravado y agrupaciones ilícitas son David Amaya Acosta alias El Baba, René Mauricio Landaverde alias Street Boy, Héctor Baiza Martínez alias El Flaco, Douglas Montano Durán alias Caballo, Nelson Salgado Merino alias Viejo Triste, Diego Acevedo Serrano alias El Diego y Arnoldo Dubón Castaneda, alias El Killer. La fiscalía pidió para ellos al juez especializado de sentencia de San Salvador, Godofredo Salazar, una condena de 30 años de cárcel por cada uno de los ataques, es decir, 30 años por cada una de las víctimas y 8 más por agrupaciones ilícitas. Además, solicitó que se les ordene pagar una compensación económica a las familias de las víctimas. En su confesión, el testigo islámico relató que un día antes de la masacre, el cabecilla de la pandilla, José Alfredo Landaverde, alias El Coche, convocó a 16 sujetos que delinquían en el cantón Primavera en Quesaltepeque para ir a vengar la ejecución de unos compañeros a un territorio donde hay presencia de la Mara Salvatrucha. Esa tarde, el grupo comenzó a caminar entre los matorrales y veredas hasta llegar a un sector conocido como La Coyotera, en el límite entre Quesaltepeque y San Juan Opico. En ese lugar pasaron la noche y a las 4 de la madrugada del día siguiente salieron hacia el cantón Agua Escondida en busca de sus rivales. Ellos llevaban diferentes tipos de armas, fuego y machetes. Mientras circulaban por unos cañales, escucharon varias voces y al acercarse a la calle principal descubrieron que eran 3 jornaleros. Sin motivo y sin mediar palabras,
macabra, los sometieron, los obligaron a tirarse al piso, boca abajo, y los ataron de las manos con cinta adhesiva. 3 pandilleros se quedaron vigilándoles y los demás se fueron a buscar al resto de trabajadores. A diferencia de los otros 3, cuando dieron con los 8 operarios restantes, los ataron de las manos con las cintas de sus zapatos y los vapulearon. A uno de ellos le encontraron un carnet que indicaba que fue miembro de la Fuerza Armada y por ello lo golpearon más. Después los llevaron a la finca San Lorenzo por ser una zona desolada. En el trayecto una de las víctimas corrió para escapar, pero un pandillero le siguió y le dio un tiro. Según Islámico, el trabajador, aunque estaba lesionado, no se detuvo y se lanzó a un barranco. Allí falleció. Sus colegas fueron obligados a arrodillarse mientras los pandilleros discutían si debían ultimarlos o no para no dejar testigos. Sin decir nada, uno de ellos lanzó un tiro contra el ex integrante del ejército y después lo lesionó con un machete. A raíz de esto optaron a hacer lo mismo con las demás víctimas. Simultáneamente, otro pandillero filmó el hecho con su teléfono. Este es el video del cual les hablé hace unos momentos. A unos 100 metros de distancia, al oír los tiros, los pandilleros que tenían sometidos a los otros 3 hombres también les ejecutaron. Además de la declaración del Islámico, la Fiscalía General presentó como evidencia el video grabado por ellos mismos, el cual fue hallado un mes después, tras un enfrentamiento entre pandilleros y policías en la carretera a Los Planes de Renderos. En este enfrentamiento fallecieron 3 sujetos, entre ellos el cabecilla apodado El Coche. Es así como llega la hora de hacer justicia para las víctimas y sus familias. Los 7 involucrados en el hecho fueron formalmente acusados y condenados. El juez dictaminó que no serían 30, sino 35 años por cada una de sus víctimas, más 5 años por agrupaciones ilícitas. En total, 390 años de prisión para cada uno. En octubre del año 2016, el Juzgado Segundo de Menores de Santa Tecla ordenó 5 y 15 años de internamiento a 2 menores de edad también involucrados en el caso. El juez validó la declaración del testigo criteriado con beneficios judiciales por el ataque agravado de las 11 víctimas, pero anuló el testimonio sobre agrupaciones ilícitas. Islámico perdió credibilidad frente al juez porque este consideró que, entre otras cosas, cambió el testimonio que ofreció a los fiscales durante el juicio. El juez señaló que la fiscalía no debe confiar en testigos criteriados porque buscan desvincularse de los delitos cometidos. El juez determinó que las pruebas periciales y documentales presentadas por la fiscalía predominaron sobre la prueba testimonial para la resolución del caso. Estas se basaron en bitácoras de llamadas entre los imputados, análisis comparativos de las armas que se utilizaron en la masacre y los roles de cada imputado durante el crimen, además de la extracción telefónica de un video, los análisis de los hechos violentos y la inspección corporal de los miembros de la estructura para determinar su pertenencia al barrio 18 Revolucionarios. Es decir, Islámico sería exonerado por el ataque de los 11 trabajadores debido a su testimonio, pero no se libró de la condena de 5 años por agrupaciones ilícitas. Así finalizamos este caso tan triste que sin duda quedará guardado en la historia de El Salvador como uno de los hechos que enlutaron y llenaron de dolor a El Salvador. Como siempre, muy agradecida con cada uno de ustedes por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.